buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 5 de abril ya y estamos todos todavía intentando digerir pues este mazazo que ha pegado Trump al mundo, porque él dice que va conduciendo el autobús del mundo y que aquí todos detrás, no sé si quiere que cantemos el gracias por llevarnos de excursión o qué hay, si puede haber alguna negociación, si está abierto, como le ha dicho a unos periodistas en el Air Force One, o esto ya es definitivo, qué consecuencias tiene. Vamos a intentar contestar a todas las preguntas que ustedes están haciendo desde hace varios días. Y lo vamos a hacer de la mano de Manuel Llamas, muy buenas tardes, buenas tardes, y de la mano de Domingo Soriano. Y como no toda la vida acaba y empieza en Trump, pues hablaremos algo de la renta, esa gracia que nos hace Hacienda de que nos va a avisar 2 o 3 veces antes de darnos definitivamente la carta de muerte. Vamos a hablar también de los cambios que han entrado en vigor en las distintas modalidades de jubilación, cómo va a haber, por ejemplo, 2 tipos de personas en la activa, unas que van a tener unas ventajas y otras otro. ¿Esto es posible? Bueno, en la España de Sánchez ya saben que todo es posible. Vamos con todo ello y empezamos enseguida. A ver, no les he dicho a mis compañeros que son preguntas tipo test, pero casi, ¿no? Para que nos dé tiempo a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, la gente se pregunta, hombre, si dice Trump que él es el dueño del autobús y que nos lleva a todos a donde él quiera, ¿tiene eso pinta como luego en otro momento dice que está abierto a negociar? Claro, depende de lo que me deis a cambio. Y ha puesto el ejemplo de TikTok. Entonces, ¿creéis que realmente esto es definitivo o que en la vida de Trump nada es definitivo y esto es un aviso y está dispuesto a negociar? A ver, Manuel. Trump es negociante por naturaleza e hizo su fortuna negociando en el ámbito del mercado inmobiliario. Yo creo que utiliza los aranceles como una herramienta de negociación. Lo que pasa es que la negociación ha empezado muy dura, porque estamos hablando de aranceles, es la mayor subida de aranceles de la historia. Sí. Vamos, yo creo que no hay registros al respecto. 100 y pico años, o no sé qué ha dicho algún economista. Superior incluso al arancelazo que puso en marcha Estados Unidos tras el crack del 29. Por lo tanto, empieza muy fuerte con aranceles, hay que recordar, de hasta el 50%, que es una barbaridad. Y yo creo que sí, va a haber negociar, va a negociar. Esto no es definitivo, pero en todo caso genera una enorme incertidumbre. Y partiendo de ese umbral de aranceles tan altos, pues yo me temo que va a ser una negociación ciertamente complicada. Bueno, a Taiwán del 90 y pico. Sí, yo también espero que... Y a los pingüinos también, por cierto. No sé si es wishful thinking, querer que sea lo que tú crees, lo que tú quieres, pero no solo por Trump, por esa condición de negociador, sino también porque, a ver, el equipo económico que había formado Trump a su alrededor, había perfiles, pues hay perfiles más fiables, menos fiables, pero a uno le llama la atención, pues yo qué sé, su secretario del Tesoro está de acuerdo con esta guerra comercial, viendo un poquito su trayectoria no lo parece. Entonces dices, si formas ese equipo no debería ser para esto, pero las medidas son nefastas, incluso aunque finalmente no llegasen a ejecutarse, por lo que dice Manu de la incertidumbre, porque va a generar muchísima tensión y eso no va a ser bueno. Vale, si dice que depende de lo que me ofrezcáis, por ejemplo, ayer el encargado de comercio de Europa fue a Estados Unidos hablando. ¿Qué puede ofrecer Europa a Trump para que, en fin, para que... 2 cosas. Yo creo que hay 2 cosas que le interesan enormemente a Trump, que es acabar con la regulación absurda contra los servicios tecnológicos que afectan fundamentalmente a las empresas norteamericanas. Estamos hablando de Google, a las grandes, sí, estamos hablando de Apple, grandes. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de este tipo de compañías, porque el principal motor de crecimiento estadounidense es la industria tecnológica y Europa se ha puesto muy complicada para que las grandes multinacionales norteamericanas puedan operar aquí. Si elimina lo que es la carta y la regulación relativa a servicios digitales, esa es una buena carta que Trump valorará. Y luego todo lo relativo a aranceles. Hay que recordar que sí, Trump se ha convertido en el mayor proteccionista del mundo, en el gran defensor del proteccionismo, pero hasta ahora, Estados Unidos tenía unos aranceles más bajos de los que aplica la Unión Europea a Europa. Si Europa ahora va con la carta de
te voy a dar facilidades para tus empresas tecnológicas, voy a ser más flexible para que tus empresas puedan operar aquí con normalidad y además puedan ganar dinero. Y en segundo lugar, elimino o rebajo de forma muy sustancial, yo abogaría por eliminar los aranceles a los productos norteamericanos, pues ahí creo que sería una buena baza. Que por cierto, es lo que ha anunciado Australia, ha anunciado aranceles cero con Estados Unidos. Claro. Y no solo como un carta negociadora, sino porque es lo mejor para ti y para tus ciudadanos. Es decir, lo único bueno que está teniendo esto es que durante unos días estamos viendo más argumentos a favor del libre comercio y de los mercados abiertos de los que habíamos escuchado nunca. Entonces, y en contra de este tipo de medidas. Entonces, llevamos varios días escuchando, Donald Trump se aísla del mundo, Donald Trump va a perjudicar en primer lugar a los consumidores estadounidenses, va a generar inflación en su país, va a hacer que sus empresas sean menos competitivas porque todos los materiales, bienes de equipo que consumen van a ser más caros, con lo cual su producto final va a acabar siendo más caro. Todo eso es cierto. Entonces, lo que sería completamente absurdo, sería contradictorio, es decir, como tú me has puesto aranceles del 20, yo te los pongo del 30. No, hombre, no. Si tú estás diciendo que poner aranceles del 20 es una estupidez, y lo es, porque estás dañando a tus consumidores en primer lugar y en segundo lugar a tus empresas, lo que deberías hacer es decir, yo que quiero recorrer el camino contrario, deshago toda la legislación que tengo en aranceles también con Estados Unidos. Porque si le ponemos aranceles a Estados Unidos, sí es verdad, estaríamos perjudicando en algo a las empresas norteamericanas como productoras, pero los primeros perjudicados, igual que decimos que los primeros perjudicados son los consumidores americanos, en el caso de Trump, los primeros perjudicados, si nosotros respondemos desde Europa con más aranceles a Estados Unidos, seremos nosotros los consumidores europeos. Entonces, qué buen momento para toda esa retórica a favor del libre mercado aplicarle y decir que tú nos pones aranceles del 20, pues nosotros, como los australianos, del 0. Es difícil de vender políticamente, yo lo sé, pero sería lo más sensato y lo más coherente con el discurso que estamos teniendo en los últimos días, que ya digo que es lo único bueno. Vale, pero el discurso de Trump es que poner esos aranceles va a ser el gran beneficio para ellos. El gran beneficio para Estados Unidos, American First, aquí no se consume nada que no sea americano, se llevó allí al agricultor, al del metal, al de no sé qué, en la presentación, la tabla esa, no sé qué, que por cierto nos contó Rayo el jueves en el programa de Dieter, el jueves, en el programa de Dieter, cómo había hecho las cuentas, que yo pensaba que, como había dicho en otras ocasiones, claro, como Europa tiene el IVA y no sé qué, pues voy a tomar eso como referencia. Resulta que no, es cuánto importo, cuánto exporto, lo que me sale, lo que te calzo. Bueno, por volver un poco, o sea, vamos a ver, eso que estáis diciendo tiene mucho sentido, pero tiene poco sentido con lo que dice el propio Trump, que es, no, yo hago esto porque esto me beneficia a Estados Unidos, a la economía norteamericana, a los consumidores norteamericanos. Y sin embargo, muchísimos economistas y organismos y de todo están diciendo que no, que esto va a tener consecuencias que no sabemos cuántas décimas, pero en el crecimiento, en la inflación. De hecho, ayer salieron datos de empleo ya muy malos, datos que no se veían desde el año 22. En fin, es un poco contradictorio, ¿no? Sí, pero es que, a ver, yo creo que van a ser malos. Claro, Trump, ¿qué va a decir? Los ha puesto él, pues que son la mejor medida que se ha tomado en Estados Unidos en los últimos 50 años. Pero yo creo que es... Pero si luego la realidad es otra, ¿qué necesidad? Es al revés. Va a ser una medida que va a impactar muy negativamente en el conjunto de la economía mundial, pero también en Estados Unidos. A ver, lo único en lo que podría tener razón Trump, pero es, no sé cómo decir, es una especie de mal menor o en realidad es una estupidez, es que no sé cómo denominarla, es en que si todas las grandes zonas comerciales del mundo se cerrasen, la que menos sufriría sería Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no lo pasaría mal. Claro que lo pasaría mal, claro que entraría en recesión, claro que tendría unos problemas brutales, pero si a mí me dices... Vamos a hacer una China autárquica, una Europa autárquica, un Estados Unidos autárquico. ¿Cuál de todas las grandes zonas comerciales del mundo sufriría menos daño o está algo mejor preparada? Y diría, Estados Unidos. ¿Pero que eso quiere decir que no va a pasar mal? No, va a tener una recesión de caballos. Lo único que la de Europa y la de China va a ser 3 veces más. Pero por eso digo que es una estupidez en sí mismo el pensamiento de, no, como nosotros estamos algo mejor preparados para ese escenario
distópico, y espero que no ocurra, de autarquías o semiautarquías y una guerra comercial todavía más dura de la que ya estamos viendo, pues entonces que los demás se preocupen y esto me sirve como baza negociadora. A ver, la medida es tan absurda que los trumpistas, tanto en Estados Unidos como en Europa, así más combativos, lo que están haciendo es utilizar el argumento de no, esto es solo una táctica negociadora. Entonces, cuando tú no puedes defender el fondo y tienes que defender que no, en realidad es un truco, es que tú mismo sabes que esto es una estupidez y que no tiene ningún sentido. De hecho, incluso desde ese punto de vista negociador, yo estoy convencido de que Trump tenía otras armas que no esta. A ver, Trump y los trumpistas venden esto que puede, o sea, puede no, responde a un plan, pero pasa que el plan yo creo que le puede salir el tiro por la culata. Porque ellos hablan de que... He leído el plan del dólar, ¿no? El plan del dólar, debilitar el dólar, enfriar la economía, rebajar los tipos de interés, rebajar la inflación, facilitar la refinanciación de la deuda. Pero todo esto se puede hacer de forma sana, que es lo mismo que hizo Javier Milei en Argentina. Tú quieres refinanciar la deuda a menor coste. Reduce de forma drástica el gasto público y automáticamente habrá un ajuste, habrá una recesión, habrá una contracción económica breve pero sana, también bajarán los tipos de interés, se reducirá la inflación y lo puedes hacer de forma sana. Pero lo que ha hecho Trump no es hacerlo así, sino si lo estamos aquí viviendo, pero al revés. Lo estamos O sea, aquí estamos echando gasto público, y estamos subiendo el crecimiento. Pero si quitáramos todo ese gasto público que se ha metido tanto por la inflación como por el puro gasto, estaríamos con un crecimiento mucho menor. Y luego se puede dar la circunstancia, que yo creo que se puede producir, estamos ante ese riesgo, que con el fin de abaratar el dólar, aumentar las exportaciones, mejorar la balanza comercial, reducir los tipos de interés, al final causas un mal muy superior al que pretendes combatir, porque los aranceles son impuestos, son negativos, lo van a pagar los norteamericanos en primer lugar, por lo tanto los norteamericanos van a ver cómo muchos productos suben de precio. Claro, porque no tienen competencia además. Vas a empeorar la competitividad de tus empresas, porque compran recursos, compran materiales, compran componentes, por lo tanto también va a sufrir tu industria. En tercer lugar, va a haber represalias por parte de otros países, también van a verse afectados los exportadores norteamericanos. Y en última instancia, que es lo más relevante y lo que es menos visible, va a dañar el comercio internacional y la división del trabajo. ¿Y esto, con esto qué me refiero? Pues que un modelo autárquico, el America First, que significa los americanos van a consumir solo lo que producen. Eso, si lo llevas al absurdo, nos planteamos cada uno de nosotros, ¿qué pasaría si tú tuvieras que producir tú solo, con tus propios medios, todo lo que consumes? Viviríamos en las cavernas. La autarquía es la miseria más absoluta. Lo bueno es el comercio a nivel nacional y a nivel internacional. Y Trump, con este tipo de medidas, lo que está dañando es precisamente el comercio internacional. Y si vamos hacia una guerra comercial, y todo apunta a que vamos hacia una guerra comercial de primer nivel, entonces vamos hacia una recesión no solo en Estados Unidos, sino una recesión global. Y eso son palabras mayores. Bueno, vamos a seguir, pero antes os voy a contar esto interesante de Cibislen. Porque si todos recuerdan, lo tuvimos aquí además hace unos días y lo volveremos a tener al CEO de Cibislen, y nos contó ese modelo de inversión inmobiliaria que tiene Cibislen, que ofrece garantías en todos sus proyectos con unas rentabilidades que van del 10 al 13% anual, y además, y esto es muy interesante, se puede invertir desde 250 euros. ¿Quieren todos los datos? www.cibislen.com. A ver, unos apuntes sobre las primeras consecuencias que ya hemos visto, que han sido en la bolsa, las bolsas, que se han pegado unos batacazos del demonio, sobre todo el sector bancario, no solo en España, que ha sido brutal, de 2 dígitos, sino en todos los sitios, en Estados Unidos también, Citibank, todos los bancos, y en Europa también. El oro, que se ha quedado de momento parado, que estaba despiporrado, y el dólar, que parecía que había tenido una cierta depreciación, pero
se ha parado también un poco. O sea, hoy es un poco, bueno, hoy por supuesto es un día de reposo, pero ayer ya pasó un poco eso, ¿no? Que todo lo menos la bolsa, que siguió cayendo, aunque no tanto efectivamente como el día anterior. O sea, bueno, los mercados, digamos, los mercados tanto de acciones como de divisas, como el petróleo, como las alternativas, como el oro y tal, todo se volvió loco. Es pánico. Primera consecuencia. Es pánico total. O sea, Yo creo que la primera nada estaba sorpresa, en su sitio. La primera sorpresa fue, además, la escenificación. Cómo salió Trump a la palestra con esas cartulinas, esas pizarras. Y esos con el chaleco, Con el chaleco. el otro con el ayer Federico dice ahí uno con la oveja, el otro con no sé qué, estaba ya exagerando un poco. Pero el agricultor. La primera ha sido la sorpresa, porque, y conviene recordarlo, lo que anunció Trump inicialmente fueron aranceles recíprocos. Tú fíjate que yo soy contrario, pero bueno, puede tener una mínima razón desde el punto de vista de negociación. Dices, oye, mira, yo te aplico los mismos aranceles que me aplicas tú. Si tú me los bajas, yo te los bajo. Bueno, no estoy de acuerdo, pero independientemente de todo, podría tener sentido. Pues no, esos no eran aranceles recíprocos. Se inventó una fórmula para disparar los aranceles hasta umbrales absolutamente desconocidos, inéditos en la historia moderna, porque aplicarle un arancel del 50%... Vayamos al caso Europa. No, pero yo siempre me digo, el Vietnam el 98 me parece que era. Pero luego hace una rebaja. Te dice, bueno, soy muy bueno, entonces te lo dejo a la mitad. Te lo dejo a la mitad y te lo descuento al 50%. Cachondeo, o sea. En el caso de la Unión Europea, calculó un arancel del 39%. Vale, 39. Y como Donald Trump es muy bueno, según dice él, bueno, pero os lo dejo en el 20%. El 25 los coches. 20. ¿Sabéis cuál es el arancel medio en una pequeña horquilla que cobra la Unión Europea? Que la Unión Europea es súper proteccionista, que cobra la Unión Europea en aranceles a los productos que proceden de Estados Unidos. Entre el 1 y el 3,5%. Y va Trump y le aplica un arancel a Europa del 20%. Pero porque considera que el IVA, es un impuesto que es un arancel. Pero no es un arancel. Pero Trump dijo en su momento que consideraba que el IVA europeo es un... Porque ¿a dónde va con eso? Es decir, todos los productos que se compran en Europa están pagan grabados IVA, con IVA. Los de fuera y los de dentro. No hay distinción. Claro, hace una argumentación rara. Dice, claro, pero es que los productos que se venden en Estados Unidos no tienen IVA. Es decir, como que es más fácil a una empresa europea vender allí porque vende sin IVA que una empresa americana aquí porque vende con IVA. Más o menos yo le he querido entender algo así. Pero dices, pero luego no. El castigo, luego ya no. El castigo dentro de Europa es el mismo y el trato dentro de Estados Unidos es el mismo, con lo cual no acabo de entender tampoco esa mezcla que hace. Pero es que como mezcla tantas cosas, lo del déficit comercial, lo del IVA... Porque es que luego no fue así. Luego es cuánto exporto, cuánto importo, ese es el arancel. Pero claro, un arancel del 20%, es decir, 10 veces el arancel que le aplica la Unión Europea a Estados Unidos. Aranceles del 50%. A muchos de sus socios, Argentina, que Argentina es uno de los beneficiados, porque le ha aplicado un arancel del 10%. Pero Argentina, hasta ahora, Estados Unidos le ha aplicado un arancel del 1%. Y se lo ha multiplicado por 10 a Milei, que es su socio. Entonces, a Meloni en Italia, igual. Entonces, ¿a qué vamos? Que, ¿cómo no va a haber pánico? De repente, el mercado empezó a descontar, aranceles recíprocos y se encuentra con que los aranceles que va a aplicar multiplican por 10 o por 20 los que habían previsto, con lo cual desconcierto absoluto. Y esto, ¿qué está descontando el mercado? Aparte de la incertidumbre, lo que descuenta, ya de forma clara, es recesión. Y ya estamos hablando de cosas muy graves. Con inflación. Recesión en Estados Unidos e incluso recesión global. Y estamos hablando de cosas muy, pero que muy graves. Es que si hay recesión en Estados Unidos nos vamos detrás todos, porque Europa está mucho más débil. Claro. Y lo que decía antes, una guerra comercial a Estados Unidos le perjudica, pero a Europa le perjudica el doble. Somos menos competitivos y tenemos muchas menos capacidades que ellos. A ver, a mí el tema de las bolsas es el que menos me preocupa. Y digo que no me preocupa en el sentido de que es más un... Muy histéricas, son muy histéricos. No, y que es el efecto, o sea, no es la causa. Si llega la recesión, no va a llegar la recesión porque te haya caído la bolsa, sino es la bolsa la que, esa palabra que estaba utilizando Manu, descuenta, ¿no? Los pero inversores anticipa un poco. Anticipa, pero es un termómetro. Pero es el termómetro. Tú no tienes que preocuparte porque el termómetro ponga 40 de fiebre, te tienes que preocupar porque tienes algo dentro del cuerpo. ¿Y por qué tienes la fiebre? Claro, ¿por qué? Pero el termómetro en realidad casi está bueno que te diga, oye, ponte haz algo.
porque tienes algo. Pues un poco lo mismo con la bolsa. Y luego hay una segunda derivada, y es que muchos mercados, especialmente el americano, estaban extraordinariamente caros. Entonces, que haya un proceso de corrección en el momento en que las expectativas empeoran un poco, en ese sentido es hasta sano, porque es que estaban muy caros. De hecho, lo normal es que si esto se consolida, va a haber muchas más correcciones y va a haber mucho más llanto y crujir de Y el dientes. dólar, que según la idea era que el dólar se debilitara, pues el otro día leía yo, volvemos al ¿cómo era esto? Que yo lo viví, el Give Me Two. Cuando ibas a Nueva York estaba el dólar a 80 pesetas, y ibas y claro, era todo tirado, entonces se decía, una no, deme dos, Give Me Two. Hombre, a ver, es que el está dólar... a 1,10. Sí, pero la depreciación es lógica, pero claro, el tema de las devaluaciones y estamos en una guerra comercial que puede desembocar, y es evidente que va a desembocar una guerra monetaria, en una carrera de devaluaciones competitivas. Y eso al final es un juego de suma cero, donde nadie acaba ganando. Si el dólar cae mucho, muy posiblemente el Banco Central Europeo y los bancos centrales de otros países también harán lo propio para devaluar sus respectivas monedas, y al final nadie gana. Si es que este es un juego en el que todo el mundo pierde. Y lo cierto es que por mucho que Donald Trump se empeñe en debilitar el dólar, lo cierto es que en un contexto de incertidumbre global, el dólar sigue siendo moneda de reserva. Es que, ¿a dónde te vas? ¿Qué activos hay más o menos seguros? ¿Confías más en el bolívar venezolano o en el dólar norteamericano en caso de dificultades? Pues por mucho que Trump intente hacer lo contrario, te vas al dólar, claro. Vale, bueno, ahora vamos a seguir porque ahora tenemos que hablar de las reacciones. Ya hemos dicho que Europa de momento ha mandado allí a su comisario de comercio, no sabemos si va a tener éxito o no. De momento aquí Sánchez se ha puesto muy estupendo, pero metiéndonos un poco de mieditis, tipo pandemia, ¿no? Yo que he sufrido tanto, estoy sufriendo y sigo sufriendo, y entonces os voy a hacer un plan, pero el plan al final es que te voy a cobrar lo que te doy, ¿no? Un poco la dana, un poco todo. Bueno, vamos a ver qué pensáis de eso y qué debería de hacer España. Si es que España por sí sola tiene que hacer algo, o debería de esperar un poco a ver qué pasa en el resto de sus socios, ¿no? Para tomar alguna medida, o no, o ya debería de hacer algo. Porque ahora vamos con un tema fundamental para la economía de nuestro país y que debe recibir todo el apoyo e impulso posible, que son las pequeñas y medianas empresas. En España, fíjense, representan más del 99% de las empresas activas, lo que quiere decir que desempeñan, lógicamente, un papel fundamental en nuestra economía. De ahí el apoyo a este colectivo, que el apoyo a este colectivo pues sea clave, y es un buen ejemplo de ello el Premio Nacional PYME del Año, que está organizado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, con el que se busca reconocer y destacar la labor y el éxito de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo. Y qué mejor manera de conocer de primera mano lo que supone este premio que hablar con el CEO de la empresa que ha sido elegida PYME del año 2024. Es el CEO José María Luque, de Aerolaser System, que es la empresa canaria que, como les digo, ha sido elegida PYME del año 24. Así que buenas tardes, don José María. Pues, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal está? Supongo que todavía con la miel en los labios, ¿no? De ese premio tan importante, porque es un premio muy importante. Ser la PYME del año, esto es sobre todo cuando hay un 99% de empresas que te están aquí en el cogotillo, ¿no? Pues la verdad que sí es importante. Me preguntaron qué era Premio PYME del Año, porque claro, lo habla y bueno, pues la gente un poco que no lo conoce o no sabe. Digo, pues mira, esto es como recibir el Goya a la mejor película, al mejor director, al mejor, es decir, lo aglutina todo. Sí. Y una cosa, Aerolaser System, ¿a qué se dedica? Bueno, pues en Aerolaser nos dedicamos a desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para la digitalización de infraestructura, como pueden ser, bueno, carreteras, líneas eléctricas, ferrocarriles o cualquier tipo de infraestructura, bien sea lineal o local. Diseñamos e integramos sistemas de sensores geoespaciales, recogemos los datos en el terreno
bien sea con avión, helicóptero, dron, coche, barco, y luego, pues bueno, los datos que recolectamos los analizamos para ofrecer soluciones a medida, según lo que necesite cada cliente o proyecto. Esto parece muy sencillo, pero esto es gracias a muchos años de experiencia e inversión en investigación. Hemos desarrollado tecnologías propias, muy punteras, que ya estamos usando tanto en España como en otros países. Además, nuestro objetivo es claro, queremos ser un referente mundial en tecnología geoespacial, ayudando a mejorar la eficiencia, la seguridad y sobre todo la sostenibilidad de la infraestructura con la que convivimos a diario. Eso le iba a preguntar, ¿algunos planes de futuro ya concretos que tenga Aeroláser? Bueno, planes de futuro, seguir creciendo. Nosotros estamos focalizados, bueno, trabajamos mucho en España, pero también estamos trabajando mucho en Latinoamérica y en África. Deduzco que la experiencia como, en fin, como participante y sobre todo como ganador, ¿no?, de esta octava edición ya del Premio Nacional PYME del Año, ¿cómo valora el apoyo que, por ejemplo, que acabamos de comentar, lo comentamos muchas semanas, el apoyo que Banco Santander ofrece a la pequeña y mediana empresa? En su caso, ¿cómo lo ha sentido ese apoyo? Bueno, pues lo valoramos muy positivamente. Desde nuestro punto de vista, Banco Santander es un banco ágil que entiende muy bien las necesidades de las pymes y sabe ofrecer soluciones a medida. Pero sobre todo, yo destacaría de Banco Santander el trato humano. Cuentan con un equipo de profesionales que te acompaña de verdad, que te escucha y bueno, y que te hace sentir que forman parte de tu propio equipo. Al final, esa cercanía pues genera confianza. Y para una pyme es fundamental saber que tienes a alguien a tu lado en el día a día, que es muy duro. Reciba un premio y todo parece muy bonito, el día a día es durísimo. Y que te apoya en los retos y también en las oportunidades, marcando la diferencia cuando estás creciendo y desarrollando tu empresa. Muchos obstáculos. Y una empresa como la suya, que piensa en la internacionalización, estábamos ahora comentando, pues que precisamente el mundo no es que esté muy tranquilo en este momento, ¿no? Va a ser más complicado salir al exterior, sobre todo a Estados Unidos, pero también, bueno, pues lógicamente buscar nuevos mercados. ¿Cómo va a afrontar Aeroláser este reto que nos plantea ahora el comercio mundial? Pues, con mucha dificultad, ¿no? Con mucha dificultad y con mucha ilusión, la verdad, porque es que al final, ¿qué remedio? Igual que todos los grandes retos, afrontamos la pandemia. Fijaros, nosotros venimos de una trayectoria profesional desde el año 90 y del 96 y creamos Aeroláser en el 2008. Fijaros el año en que creamos Aeroláser. Madre mía. Y siempre hemos ido creciendo. Entonces, bueno, pues al final con ganas, con compromiso y con la confianza en lo que sabemos hacer bien. Bueno, pues José María Luque, que es CEO de Aeroláser System, que como les decimos ha ganado el Premio Nacional a la PYME del Año, le agradecemos mucho que nos haya contado su experiencia, le deseamos los mayores éxitos y por supuesto le damos la enhorabuena, porque para nosotros también es un premio muy importante. Aquí en este programa hacemos mucho caso a la pequeña y mediana empresa porque recibe muchos palos. Es muy difícil con toda la maquinaria de gobierno pues poder sacar el dedo un poco y salir adelante, así que muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte en adelante. Pues nada, muchísimas gracias por darnos voz. Muchas gracias, adiós. Pues sí, el comercio mundial está ahora revuelto, pero la inflación sigue siendo el peor enemigo del ahorrador. Esto, vamos, ¿sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, oro, inmobiliario, en fin, todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 91 523 9722 91 523 9722. Bueno, vamos con el magnífico plan inicial. Bueno, plan, aquí ya se llama plan a cualquier cosa. O sea, un plan que dice, 14.100 millones. Dice, bueno, la verdad es que la mitad me lo tenéis que devolver y la otra mitad como que ya estaba inventado, solo que lo he pasado por la Turmix, por la Thermomix o por lo que cada uno tenga en casa.
y le da un poco la vuelta y tal. Bueno, fíjate que ha metido hasta el plan de los coches eléctricos, o sea... Todo vale. ¡Pua! ¡Qué más da! Está haciendo como... Todo ahí va, lo psico, lo tal, el no sé qué, lo que saco de aquí, lo que saco de allá. O sea, bueno, es verdad, y además lo han contado algunos de los que estaban dentro el primer día, el que se reunieron con Sánchez, que eran los agentes sociales, que allí no se dijo nada, no se habló nada, que era prácticamente, venga, vamos a hacernos una foto y tal, y que sí ayer, por ejemplo, Cuerpo, pues ya se reunió con los encargados del PP de un montón de, bueno, de economía, de industria, de tal, el jueves, quiero decir, y que van a seguir esas reuniones y tal. Bueno, no sé si veis que España tiene que mover ficha ahora mismo, o España debería de esperar a ver qué hace en conjunto la Unión Europea y luego ver los problemas particulares, o sea, ir de mayor a menor, o no necesitamos darle a nuestros sectores en fin, una cierta tranquilidad, que no creo que sea endeudarse la tranquilidad precisamente en estos momentos, o mejor, no sé qué pensáis que debería de hacer el gobierno de España en este momento. Ya sabemos que la semana que viene o uno de estos días se va a China, no sé si es el momento tampoco de viajar a China, en fin. Vamos primero con el pseudoplan Sánchez, que es un poco como lo que nos vende siempre, humo y más humo. El plan es que no hay plan. Pedro Sánchez es un vendedor de crecepelos, un timador y un fraude profesional. Y por lo tanto vende con mucho marketing, de forma muy rimbombante. Hoy se pone estupendo. Le pone los maseteros. Además le encanta y el salir, como nos estuvo machacando durante la pandemia, ¿no? Se tiraba una hora y media explicando las medidas como en plan Salvador. Bueno, el plan, como bien has comentado, Carmen, no existe, no está el plan, son créditos y avales ICO en gran medida, por lo tanto dinero que hay que devolver, préstamos, y luego otro tipo de partidas en donde mezcla un poco de todo, como está, por cierto, haciendo con el tema del gasto en defensa, el incremento del gasto de defensa. Aquí meto medicamentos críticos. Aquí ya le ha dicho Rute que, sí, pero se bueno, vaya olvidando. Intentarlo intenta. Bueno, eso mete un poco de todo y lo vende, le pone un lacito y lo vende como un plan, con partidas que ya existían, fondos que ya existían, y lo adorna, con palabras bonitas, de que os vamos a ayudar a facilitar la apertura a nuevos mercados internacionales. Todo es mentira, es puro humo. Las empresas españolas que exportan a Estados Unidos se van a ver tremendamente afectadas. Luego, la famosa gestión de los subsidios o ayudas que puedan llegar a determinados sectores muy dañados por este tipo de aranceles, se gestionan tarde, se gestionan mal, las ayudas en muchos casos nunca llegan. Mira los fondos europeos. Y mira las víctimas de la gota fría, de la Dana en Valencia. Y de La Palma, que todavía están esperando. Por lo tanto, los empresarios que venden a Estados Unidos, por ejemplo, nuestras bodegas, excelente vino o aceite que llega, o la venta de jamón y de cerdo al mercado norteamericano, que se olviden. Van a tener que apretarse el cinturón, van a tener que tomar medidas para mejorar la competitividad, para reducir sus precios con el fin de mantener... Buscar nuevos mercados. Eso a nivel de empresa. Por lo tanto, el plan de Sánchez no va a servir para nada. ¿Qué debería hacer España? Hombre, en este caso los aranceles, como se aplican a nivel continental, a nivel bloque, la clave de esa negociación es Unión Europea, Estados Unidos, pero lo que sí podría hacer Estados Unidos, para empezar, es tomar medidas que, bueno, pues desde luego intentar facilitarle la vida a las empresas, también a las compañías. En España, facilitarle la vida a las empresas mediante menos regulaciones y menos impuestos. Es mucho mejor que apueste por rebajar los impuestos a las empresas, que tirar el dinero en esto, que tirar el dinero en ayudas que o no llegan, o en caso de que lleguen van a ser minucias. No, y la cuestión regulatoria burocrática es muy importante. Decíamos antes que los aranceles en Europa son bajos, pero otra acusación de Trump que es cierta es que los aranceles normativos, podríamos decir, son mucho más altos que en otros lugares. Es decir, hay muchas empresas de fuera de la Unión Europea que se quejan de que no pueden competir en Europa porque cumplir con la normativa europea, muchas veces injustificada, les sale muy caro. A mí me preocupa mucho más que los aranceles de Trump, o al mismo nivel, la respuesta que vaya a dar Europa.
porque yo creo que va a ir en la dirección contraria a la que estamos aquí apuntando, que Ya, sería sí. menos impuestos, menos normativas, facilidades para las empresas, incluso reducir los aranceles y decir, si tú te cierras comercialmente, nosotros nos abrimos, y vamos a ir por redoblar la guerra comercial y decirle a las empresas europeas, te vamos a salvar con más gasto público, Tiene toda la pinta. claro, y decidiendo qué sectores tienen que ser los ganadores o qué sectores hay que proteger, que los políticos no lo saben en condiciones normales, tampoco en este tipo de situaciones. Así que ahí me da mucho miedo. Y cuidado, antes lo que decís del dólar euro, decías, no, es que el dólar, pues la gente en momentos de incertidumbre se va a seguir refugiando ahí. Has puesto al bolívar venezolano, también el euro. Por eso digo que me preocupa. Es decir, incluso con las barrabasadas que está haciendo Trump, si muchos inversores van a pensar, ¿qué es más fiable? Sí, Estados Unidos es menos fiable que hace unos años, pero en la comparación con Europa a lo mejor sigue siendo más. Y eso debería hacer que nos preguntásemos, oye, ya no solo la respuesta a Trump, sino, oye, ¿qué tipo de área comercial, qué tipo de área común económica tenemos? Ujú. Bueno, vamos a dar por más o menos terminado este asunto hasta ver cómo se van desarrollando durante esta semana. Bueno, tú tienes más tiempo también mañana domingo para seguir con el tema, vosotros también en Tu Dinero Nunca Duerme y en vuestros podcasts y tal, para ver cómo va evolucionando esto. Pero bueno, de momento creo que hemos intentado explicar lo que hay hasta este momento. Así que vamos con la noticia de la semana de Telefónica y vamos a cambiar de tema, que no toda la vida pasa por Trump. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Algo comentaba antes, pero el Consejo de Ministros ha reactivado el plan MOVES 3 de ayudas al vehículo eléctrico tras más de 2 meses inactivo porque, si recuerdan, decayó con la votación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados el pasado enero. La dotación del fondo se amplía en 400 millones de euros, es decir, que ahora va a ser 1.700 millones, y se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Las ayudas, ¿cómo son? Pues contemplan un máximo de 7.000 euros en el caso de la compra de un vehículo eléctrico por un particular, si se produce el achatarramiento de un coche viejo de combustión de más de 7 años y siempre que en el momento de la adquisición estuviese a nombre del comprador. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues vamos con otros asuntos interesantes de la semana. Por ejemplo, esta semana han salido los datos de paro y empleo de marzo. Mire, sí que es lo mismo de siempre, o sea, que si sube, que si baje, no sé qué, como está mal hecho, mal contabilizado. Ya por fin, hace unos días, el Boletín Estadístico del Ministerio de Trabajo reconoció que había unos 700.000 fijos discontinuos. Como también el Boletín de la Seguridad Social hace también el mes pasado reconoció que cada afiliado a la Seguridad Social no es necesariamente un trabajador nuevo, sino que ahí también hay que se contabilizan, quiero decir, a la misma persona varias veces, o gente que tiene 2 y 3 trabajos, en fin, que los datos no sirven para hacer un examen riguroso sobre cómo está el mercado laboral. Lo que sí está claro es que cada vez hay más trabajo temporal, que los contratos duran menos, que cada vez hay más fijos discontinuos, o sea, todo lo contrario de lo que se pretendía con la reforma laboral. Me parece más interesante ver que el Partido Popular en el Parlamento Europeo ha llevado a Europa ¿qué pasa aquí? O sea, pero ¿se han dado ustedes cuenta? Eurostat pone un asterisco ya a nuestros datos, a nuestro porcentaje de paro de la Unión Europea, que con toda la porquería esta y la manipulación sigue siendo el país con más tasa de paro. Pero es que tendría mucho más, porque si sumas todos los datos que tienes que sumar, te vas a 4 millones de parados, nada de a 2,6, 4 millones de parados. Bueno, pues lo que ha dicho el PP es ir a Europa y decir, oiga, revisen esto porque están ustedes dando mal los datos. ¿Son conscientes de que estos datos no se corresponden con la realidad? ¿Lo veis un paso que ya hacía tiempo que se tenía que haber puesto en sobreaviso, si es que nos han enterado? Que sé que Eurostat algo debe presentir porque no se fía de los datos, pero hombre, esta campaña había que haberla hecho mucho antes. O sea, es que si no te puedes fiar de los datos que te da el Ministerio de Trabajo ni el de la Seguridad Social, pues apague y vámonos. Sí, a ver, tampoco creo que en Bruselas vayan a estar muy preocupados. En general, en Bruselas estas cosas les preocupan relativamente poco. Ellos al final miran un poco las cifras de deuda, déficit, es lo único que miran.
Pero es verdad que probablemente alguien dé un tirón de orejas o podría conseguir el PP que alguien pues diga en un informe, oye, hay que homogeneizar la forma en la que están contabilizando parados, y uno de los países que cuenta de una forma más peculiar es España. Bueno, dar la batalla, yo digo dar batalla. Sí, no está mal. Luego se pueden no ganar está o no, pero que se sepa que esto está... Sí, no, y que nos salgamos un poco de la ficción en la que hemos vivido en los últimos 3 o 4 años de una reforma laboral que yo no creo que haya tenido efectos negativos. Yo siempre que digo esto es lo mismo. Me dices, no, la reforma laboral ha sido nefasta, no, o sea, ha sido con muy poquitos efectos. Pero la realidad es que, claro, nos la quieren vender como una reforma laboral que ha cambiado por completo el mercado laboral español, y lo que tú decías, el mercado laboral español ahora mismo es más o menos igual que había hace 5 años. Mucha peor, temporalidad, mucha precariedad. Yo creo que más o menos poca competitividad, sueldos bajos. Pero hace 5 años, cuando te hacían un contrato fijo, era un contrato de trabajar 8 horas en un sitio. Ahora te dicen que eres un fijo, pero a media jornada. Parcial. O sea, ahora hay más, el 40 y pico % de los contratos fijos son a tiempo parcial. Eso no es un trabajo, eso es medio trabajo. Sí, no, y lo de los fijos discontinuos. Pero los fijos discontinuos, tú me dices, ¿está peor alguien que antes lo que tenía era un contrato temporal de 3 meses, cuando se acababa el contrato en la campaña de verano, que es el ejemplo típico, se estiraba 6, 8 meses sin trabajar y luego volvía a conseguir un contrato al año siguiente? Digo, ¿está peor ese que alguien que trabaja el mismo número de meses al cabo del año, 3, 4 meses en verano, y hasta la siguiente campaña sabe que no va a volver a encontrar un empleo, pero que mantiene esa especie de relación laboral con la empresa? Yo digo, peor no está. O sea, no me parece un descabellado, pero lo que no puedes hacer es durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que ese hombre está en su casa sin trabajar y cobrando el paro, dices, si cobra como un parado, si cobra el subsidio como un parado, está en casa sin trabajar como un parado, está buscando empleo como un parado, ¿qué es? Pues un parado. Lo que no puedes hacer es luego decirme, no, como mantiene una relación laboral y tiene una expectativa de que en abril o en mayo se volverá a reactivar el contrato, durante estos meses no cuento como parado. Pero ya, esto es un cachondeo. Incluso defendiendo que peor a lo mejor no está que antes, porque tampoco, yo eso sí que lo creo, o sea, está igual de precario, igual de mal, o dices, venga, un poquito mejor porque mantiene esa relación. Venga, pues hasta eso te lo concedo. Por lo menos no nos engañaba. No, claro, era un parado. Es que, a ver, pero a mí sí me parece relevante que, bueno, para empezar, me parece muy bien que el Partido Popular haya llevado este tema a la Unión Europea, y si Eurostat, que yo creo que ya no es que se lo oliera, sino que ya pone el asterisco famoso, bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, presione, que para eso está el Partido, por cierto, que está el Partido Popular gobernando en la Comisión Europea, claro. Es cierto, con el apoyo de los socialistas, pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es Partido Popular Europeo. Pero el Parlamento Europeo da mucha lata, ¿eh? Muchas cosas hacen. Yo creo que está bien que se haga ruido, está bien que se eleve a Eurostat, está bien que se presione para retorcerle el brazo al gobierno de Sánchez y que corrija esa distorsión. Porque si ya no siquiera nos podemos fiar de ese tipo de datos, claro, ya en este país vemos como algo normal la manipulación por parte del gobierno de algo tan importante como el CIS con las encuestas, que antes tenían una credibilidad, tenían una cierta calidad, servían para algo, ahora ya no sirven para nada. Está incluso el INE. El INE, también con el cambio de dirección y esas constantes revisiones al alza del crecimiento en los últimos años. Bueno, y están los datos de paro. Y los datos de paro, bueno, pues claro, si fíjate, manipulando y maquillando los datos de empleo y los datos de parados, aún así tenemos una tasa de paro próxima al 10%, superior al 10%, la tragedia es esa, que el gobierno nos vende como un gran avance, lo que en cualquier otro país serio es una auténtica tragedia. Tener una tasa de paro del 10%, superior al 10%, con más de 3 millones de parados oficiales, 4 millones extraoficiales, y que, como hemos escuchado esta semana, el presidente de la patronal, de la COE, Garamendi, diga que hay muchas empresas que ofrecen trabajo y no se presentan, no encuentran gente, pues algo estamos haciendo. No es que estemos haciendo mal, algo está haciendo mal
el gobierno. Y eso es un problema grave, porque hay mucho parado, hay mucha gente que cobra una prestación porque y al da mismo incentivos que Claro. no te dice yo total, ¿para qué voy a trabajar? No compensa. ¿Para qué voy a trabajar si sin hacer nada me dan 800 euros? Tienes 1.000 euros garantizados por quedarte en casa frente a sueldos que son bajos. ¿Por qué? Pero estás produciendo. Claro, estás produciendo, pero estás... ¿por qué son bajos también los sueldos en España? Por la falta de productividad. Entonces, esa es la tragedia. Tenemos un mercado de trabajo absolutamente distorsionado con una tasa de paro inaceptable en cualquier país Y de serio. absentismo, cuidado, ojo. Absentismo con muchas bajas y encima con prestaciones muy generosas que estamos manteniendo a gente que pudiendo trabajar no trabaja. Bueno, cambiamos. Renta. Ha empezado la campaña de la renta y hay dos cosas que yo quiero comentar con vosotras. Uno, esa gracia que nos ha ofrecido Hacienda de que, bueno, no os preocupéis que antes de daros el estacazo os voy a avisar 2 o 3 veces. No os preocupéis que antes de que llegue la carta ya definitiva de que os voy a empurar, te voy a dar 2 o 3 avisos. Y luego el informe último de Juan de Mariana, de no solo los efectos de no deflactar la tarifa del IRPF, que ha llevado los tipos efectivos hasta el 60%, y les digo, un salario medio paga 18.865 euros entre IRPF, cotizaciones, IVA y tal. ¿Saben cuánto supone ya? Casi el 48% de su coste laboral. Y ya que si le sumas el IBI porque tienes una casa, el efecto del DBI y la 54,7. Más del 50%. Unos preciosos datos para hacer la declaración de la renta con, en fin, con ganas de contribuir. Yo creo que la declaración de la renta habría que eliminarla. Yo soy muy favorable a que en España los españoles se acostumbren a pagar, no que haya retenciones, sino a pagar una vez al año. Se abre un periodo en el que te toca pagar. Mucha gente no es consciente de lo que paga en IRPF. Porque como no le cuenta retiene, lo del claro, mes. le retiene de me la empresa. devuelven, me van a devolver, Claro, qué bueno, qué bonito. Hay Si ya lo varios has pagado. mitos. Hay varios mitos con respecto. Es que de verdad es muy grave que la gente no sepa cómo funciona la declaración. La gente no sabe que la empresa la retiene. Punto 1. La gente no sabe cuánto paga realmente en impuestos, que es lo que reflejamos en el informe del impuestómetro 2025 del Instituto Juan de Mariana. Porque las cotizaciones sociales no solo son las que pagas tú, son las que paga la empresa. Claro. Porque tu sueldo es lo que la empresa está dispuesto a pagar por ti en total. Me da igual si eso lo cobra la Seguridad Social o lo cobras tú. Tu precio como trabajador, tu valor como trabajador, es lo que la empresa está dispuesta a pagar por ti. Pues bien, la gente no sabe cuánto paga por cotizaciones sociales. Entonces, para empezar, IRPF, sería fantástico que la empresa te dé tu sueldo, sin descontarte nada, sin las retenciones del IRPF, y que luego se abra una ventana temporal en Hacienda al año y que diga, oiga, todo lo que tiene que pagar del IRPF en el año, de golpe, tracatrá, o le permita hacerlo a plazos, pero lo va a tener que pagar usted. La factura es esta. La factura es esta y lo va a tener que pagar usted, no su empresa, usted. Punto 1. Punto 2, las cotizaciones. Y yo para las cotizaciones, como las cotizaciones es diferente, por las cotizaciones hay que pagar las pensiones mes a mes, no se puede diferir el cobro, haría lo siguiente, y es que la empresa te ingrese las cotizaciones en tu cuenta. No se lo dé a la Seguridad Social, sino en tu cuenta. Y tú pagas todos los meses. Y tu banco. Y ese dinero lo tienes bloqueado. Como los autónomos, como que pagamos todos los meses. Números rojos. Y pagas tú como los autónomos, exactamente todos igual. Los meses. Que pagues todos los meses 500, 600, 700, 1.000 euros al mes. Ay, amigo, ¿cómo cambiaría el tema? No, entonces verías quién es, ¿no? Porque el malo siempre es el empresario. Claro. Es que me paga una mierda. No, perdón. No, es que te paga lo que queda después de todo lo que te ha saqueado la Seguridad Social y Hacienda. Sí, hay 2 informes que se han publicado en los últimos días. Uno el impuestómetro de Juan de Mariana, fantástico, ese resumen de todos los impuestos que estamos pagando. Y otro, la otra cara, sería el que publica FEDEA, también más o menos una vez al año, que es el Observatorio de Impuestos y Prestaciones. Que habla también de la deflactación. Y el Observatorio de FEDEA lo que hace es medir cuántos impuestos pagan las familias españolas y cuánto reciben a cambio del Estado, tanto en prestaciones directas, en subsidios, en dinero directo,
como en el valor de los servicios. Por ejemplo, mide pues cuánto es más o menos el valor de los servicios sanitarios o educativos que cada familia recibe del Estado. Y entonces divide a las familias españolas en quintiles. Un clásico, ¿no? El 20% que menos gana, del 20 al 40% que menos gana, los que están en la mitad, del 40 al 60%, del 60 al 80 y del 80 al 100. Pues bien, yo animo a todos los que nos están oyendo a que vean estos dos documentos y que los analicen. Lo que dice el Observatorio FEDEA, por ejemplo, sobre estos impuestos, porque puede haber mucha gente que diga, bueno, sí, es verdad, pagamos muchos impuestos, pero a cambio, bien, lo que dice el Observatorio FEDEA es que más o menos la mitad de los hogares, porque además lo mide por hogares, no por personas, la mitad de los hogares le sale a perder y la mitad le sale a ganar. Con lo cual ya dicen, ¿y quiénes son los hogares a los que les sale a perder? Es decir, que pagan más impuestos de lo que reciben del Estado, bien sea en transferencias directas o en el coste de los servicios. Pues bien, abajo, ¿no? En general, no. Evidentemente son los que más ganan del medio hacia arriba, pero ahí hay mucha gente que dirá, bueno, pues entonces eso no es tanto. No, vamos a ver. Los hogares que tienen ingresos netos a partir de 25, 27, 30.000 euros empiezan a estar ya, en la mayoría de los casos, en la parte de los que pierden. Que pagan más que reciben. Pagan más impuestos de lo que reciben. Cuidado, hogares que están, desde luego, a partir de 30, 32.000 euros, porque ese quintil central que dice FEDEA, creo que la renta bruta, incluyendo transferencias del Estado e incluyendo el valor de los servicios que te proporcionan, estaba en 42.000, renta bruta, antes del pago de impuestos. Con lo cual, estamos en unas rentas de entre 28, 30, 32.000 euros por hogar netas, que eso es un sueldo... 2.500. No, 2.500 en el acumulado de los dos. Es decir, un matrimonio en el que trabajan los dos, probablemente es un hogar, pues, pongamos que tienen los dos un sueldo de 1.400, 1.500 netos. Fíjate los niveles que estoy diciendo. Dos funcionarios de nivel bastante bajo. Pues ese hogar, lo normal es que ya esté entre los que pierden. Y cualquier clase media, todo el que se considere clase media en España, un hogar de dos trabajadores con un nivel de sueldo medio alto, y estoy hablando la clase media son 1.000 y pico de euros cada uno. Pero te iba a decir, esa gente que a lo mejor nos está escuchando, que vive en Madrid, en Barcelona, con sueldos un poquito más altos, pues dos personas que trabajan y que tienen un sueldo bruto de 35, 40.000 euros, que sé que en España muchas veces pensamos que son unos privilegiados, pero ellos mismos se ven y dicen, pero si yo soy la clase media más media, lo paso mal para llegar a fin de mes, como tenga 2, 3 hijos ya voy justito. Esos están en el quintil del 60 al 80, y como ganan un poquito más, pero no mucho más, ya están en el quintil superior, que eso es dramático para un país que con esos sueldos seas del 20% que más gana, pero lo estás como hogar, y a ese hogar, salvo circunstancias absolutamente excepcionales, te sale a perder, y perder por mucho en la suma resta de impuestos y prestaciones que recibes a cambio. Entonces, que lo miren bien, la suma resta tanto del impuestómetro como del Observatorio FEDEA, y no sé si decir que se echen a llorar o no. Yo en realidad, yo siempre digo a la gente, no te eches a llorar, este es el sistema que tú apoyas. Claro. Cuando dices, ¿cómo me gustan los sistemas fiscales progresivos? ¿Cómo me gusta la solidaridad? ¿Cómo me gusta cuando dice María Jesús Montero que cada uno pague en función de su capacidad y va a recibir en función de sus necesidades? Eso son esas cifras. No es mentira, son esas cifras. Bueno, quiero decir que te están vendiendo una burra. Porque te venden que tú no eres parte. Siempre dicen, no, los ricos tienen que pagar más impuestos. Hombre. Tú también te sale a perder. Pero lo apoyan, y estoy totalmente de acuerdo con Domingo, y me parece muy, muy buena esa reflexión de esos dos informes, porque en el impuestómetro lo que reflejamos es el pago de impuestos, lo que cuesta el Estado. No reflejamos lo que recibimos a cambio, que es justo lo que hace el informe de FEDEA. Pero dices tú, Domingo, bueno, es que esto es lo que apoyan los españoles. Pero yo añado, muchos no lo apoyarían si supieran realmente cómo funciona. Que esa es la clave. Exacto. Es que muchos españoles no saben... Que hay que leer más a Domingo Soriano y a Manuel Llamas. No saben cuántos impuestos pagan y no saben lo que reciben a cambio. Esa es la tragedia. ¿Por qué? A mí me hace mucha gracia los políticos, ¿no? Diciendo, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, la sanidad pública, por Dios. Y yo me pregunto,
Y siendo el mejor sistema sanitario del mundo, la sanidad pública tan fantástica y maravillosa que es, ¿por qué hay 10 millones? 12 millones y medio. Pues peor me lo pones. Por 12 millones y medio de pólizas. De españoles que tienen póliza sanitaria privada. ¿Por qué pagan 2 veces? ¿Por qué? Pues por algo será. Eso estará reflejado ahí. Sí, que claro. Encima, claro, pagamos encima de 2 que veces. nos sale a deber, encima tenemos, seguramente vamos a un concertado o llevamos a los niños a un, bueno, eso como todos estos del gobierno, a la universidad privada y todo eso, que hay mucho guagua y luego han ido todos a la privada. Incluso... no solo la sanidad, sino también la educación. La educación. O sea, que decir que esa gente que estás diciendo de ese percentil es que ni siquiera usa los servicios públicos. Pero que además luego no lo saben, porque dicen, no, el que está en el percentil 90 paga muchos más impuestos de lo que recibe. Y la gente dice, muy bien, es que ese es un rico. Y entonces tú le dices, ¿pero y tú? Y tú también. Y le ves que está ahí, que es un profesional de nivel medio, y dices, ¿tú cuál es tu sueldo? No, yo 45 o 50.000 brutos. ¿Y tu mujer? No, pues gana más o menos lo mismo. Percentil 90, majete. Eres tú de los que está pagando, pero una pasta mucho más de lo que recibe. Y te mira así con cara, ¿pero cómo voy a ser percentil 90 en Pues España? sí. Con 2 sueldos de ese nivel. Sí. Pero vamos, o si no eres el 93 y estás pagando, pero un 20, un 30, un 40% más de lo que recibe. Y te mira así con cara de, no puede ser. Pues hazte las cuentas. El sueldo más frecuente en España, que son 15.000 euros Sí, sí. al año, 15.000 euros, por eso eso se lo saca una camarera del Starbucks en el estado más pobre de Estados Unidos trabajando Solo a tiempo parcial. Y solo con propinas. Solo segura. con propinas, Porque sin cobrar sueldo. El sueldo base ahí no existe. Pues esa es la Bueno, realidad, en algunos somos sitios pobres. sí, en algunos sitios, o sea, en algunas, pero la mayoría es propinas. Bueno, pues qué pena, no nos ha dado tiempo a meternos con lo de la jubilación activa, no porque me parezca mal, sino porque va a haber 2 tipos diferentes de personas que van a tener jubilación activa y eso a mí me parece inconstitucional para empezar, o sea, si aquí o todos o ninguno, ¿no? Encima que llevas varios años trabajando y cobrando media pensión, ahora lo cambias, lo beneficias y no te beneficias al que lleva ya 4 o 5 años apencando ahí, siguiendo pagando la Seguridad Social y el IRPF. Muy mal. Muy malo, Eso le tienes que dedicar. A eso le tienes que dedicar. A eso le tienes que dedicar. No, moros no metemos. Está prohibida ya. Eso está mal, eso está mal. Que eso tienes que hacer un artículo. Gracias, Domingo, y gracias, Tomás. Manuel Llamas. Gracias también a Naya Pertusa en la producción, a Víctor San Román a los mandos técnicos y a los compañeros de Libertad Digital Televisión. Y, por supuesto, y por encima de todo, a todos ustedes por seguirnos un sábado más. El sábado que viene, aquí seguimos. Economía para todos con Carmen Tomás.